El misterio detrás de la historia de Lot y sus hijas. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado Refugio en la altura. Después del juicio ardiente que cayó sobre Sodoma como una sentencia celestial, Lot no volvió a ser el mismo. No solo perdió su hogar, su riqueza, su estatus, también perdió a su esposa, convertida en estatua de sal por mirar hacia atrás. Aquel fue un quiebre invisible, un crujido interno que no se oía pero que lo acompañaba como una sombra sin rostro. Zoar, la ciudad pequeña a la que había rogado huir, pronto se volvió insoportable. Allí, cada calle olía a sospecha. Cada rostro ajeno le recordaba que era un sobreviviente, pero ¿a qué costo? Sus pasos eran silenciosos, su mirada evitaba la luz y su corazón temía lo que el mundo pudiera hacerle. Así, sin avisar, una noche tomó la decisión: huir una vez más. No del juicio de Dios, sino del juicio de los hombres y de su propia conciencia. Acompañado solo por sus dos hijas, dos jóvenes que también habían visto el fuego, sentido el temblor del juicio y escuchado los gritos apagarse en la distancia, Lot abandonó a la ciudad. Subieron a las montañas como buscando tocar el cielo con manos temblorosas. Allí hallaron una cueva, húmeda, fría, silenciosa, y se instalaron. Una cueva, símbolo de sepulcros, de encierros interiores. No fue Dios quien lo envió ahí, fue su miedo. Un miedo que se disfrazaba de prudencia, una fe debilitada que ya no confiaba en el mañana. Así, el mismo hombre que una vez cenó con ángeles, terminó viviendo entre sombras y ecos. Surgiendo varias preguntas como: ¿qué había pasado con Lot? ¿Dónde estaba su esperanza? ¿Y cómo puede alguien que ha visto el poder de Dios esconderse como un fugitivo? Entendiendo que la cueva se convirtió en su exilio voluntario, no por castigo divino, sino por una mente aún encadenada a lo que fue, a lo que perdió, a lo que temía volver a enfrentar. La pregunta es: ¿por qué Lot eligió esconderse en una cueva cuando Dios ya lo había salvado de Sodoma? Siendo la respuesta: porque muchas veces, aunque Dios nos libre físicamente del juicio, seguimos encarcelados mentalmente por las cicatrices del pasado. Lot no era esclavo de Sodoma, sino que era esclavo del recuerdo de Sodoma, y eso lo llevó a aislarse, a vivir desconectado del propósito, enterrado vivo en una tumba emocional. En Romanos 12, versículo 2 dice: «Así que no vivan más como lo hace el mundo, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar». La verdadera libertad no está en cambiar de lugar, sino en permitir que Dios renueve la manera en que percibimos la vida. Lot necesitaba no solo un nuevo destino, sino una nueva mentalidad. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado La decisión del silencio, las noches en la cueva eran largas, frías y llenas de murmullos invisibles. No se escuchaban los sonidos de una ciudad, no había risas, ni campanas, ni canto de pastores. Solo el crepitar del fuego y el eco de pensamientos peligrosos. Las hijas de Lot, jóvenes de belleza deslumbrante y miradas profundas como pozos sin fondo, llevaban en sus ojos el reflejo de un mundo que se había quebrado. Ellas habían huido de Sodoma con los vestidos aún manchados de ceniza y con las promesas del amor calcinadas. Pasaban los días y la pregunta comenzó a crecer como una semilla venenosa. ¿Y si no queda hombre alguno sobre la tierra para unirse a nosotras y preservar nuestra descendencia? No fue lujuria, fue desesperación. No fue perversión, fue una interpretación retorcida del deber. Confundieron su rol con una urgencia cósmica. El miedo les susurró que quizás el linaje humano dependía de su vientre, y ellas escucharon. Esa noche, la hija mayor tomó la decisión. Preparó vino. No cualquier vino, sino el vino del olvido. Lot, agotado, vulnerable y aún preso de luto, lo bebió sin sospecha. Su alma dormía, su mente divagada, su espíritu estaba exhausto. Cuando el vino hizo su obra y la conciencia se desvaneció como la neblina de la madrugada, la hija mayor se acostó con su padre. Y él no lo supo, no lo recordó, ni supo cuándo ella se acostó, ni supo cuándo se levantó. Al día siguiente la historia se repitió. Esta vez fue la menor. El mismo vino, el mismo silencio, el mismo acto. Surgiendo varias preguntas como:
¿dónde estaba la voz de Dios? O, ¿dónde estaban los ángeles que lo sacaron de Sodoma? ¿Y por qué nadie lo detuvo? La tragedia no siempre suena como un trueno. A veces llaga con susurros y pasos descalzos. A veces la historia se tuerce cuando nadie grita alto y todos creen que hacen lo correcto aunque no lo sea. La pregunta es, ¿cómo pudo Lot, el hombre rescatado por ángeles, caer en tal vulnerabilidad y no discernir el pecado que lo rodeaba? Porque el peligro no siempre está afuera, muchas veces se esconde en lo más íntimo del alma. Lot bajó la guardia. El dolor lo entumeció. El vino apagó su discernimiento y su conciencia, ya silenciada por el miedo, no fue capaz de despertar. En 1 de Pedro 5, versículo 8 dice, «Por eso manténganse alerta y sobrios. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar». El vino que usaron no solo fue físico, fue símbolo de letargo espiritual. Un aviso para todos. Cuando dejamos de velar, el enemigo no necesita puertas abiertas, sino que le basta con una rendija en el corazón. La pregunta es, ¿fue esto simplemente ignorancia o una lección sobre lo que el miedo, la desesperación y el aislamiento pueden provocar? La respuesta es, ambas. La ignorancia fue el combustible, pero el miedo fue la chispa. Esta historia no busca justificar, sino advertir. Cuando el ser humano se aparta del diseño de Dios y comienza a construir su propio camino en base a la lógica del dolor, aún lo más impensable puede ocurrir. En Proverbios 14, versículo 12 dice, «Hay camino que parece correcto, pero acaba en muerte». Lot y sus hijas no pecaron con gritos, sino con susurros. No con rebeldía abierta, sino con decisiones ocultas. Y esas decisiones engendraron pueblos. Finalmente, en el último capítulo llamado Los hijos del olvido, el silencio de la cueva fue interrumpido por el llanto de dos recién nacidos. De aquellas noches sin testigos, nacieron dos hijos. No hubo celebraciones, ni cantos, ni manos extendidas para bendecirlos. Solo la cueva, aún húmeda de incertidumbre, recibió a los niños con su eco profundo. La hija mayor, con mirada solemne y brazos firmes, miró a su hijo recién nacido y lo llamó Moab, que en hebreo significa «de mi padre». Un nombre que no ocultaba, sino que confesaba. Era el peso de un origen y la marca de una decisión. La menor, más joven pero no menos consciente, dio a luz a Ben-Amí, que en hebreo significa «hijo de mi pueblo». Otro nombre cargado de memoria. Otro hijo nacido de una grieta en la historia. Ambos niños crecerían como símbolos vivientes de un acto que nunca fue contado con orgullo, pero que tampoco fue olvidado. Surgiendo las siguientes preguntas. ¿Quién podría haber imaginado que esos dos pequeños, nacidos de un pacto no divino, levantarían pueblos enteros? ¿Y quién habría dicho que de aquel acto, que parecía una mancha sin retorno, saldrían naciones que aparecerían en las páginas proféticas del plan de Dios? Porque aunque los moabitas y amonitas serían adversarios de Israel, su existencia no escapó al control soberano del Creador. La pregunta es, ¿puede Dios permitir que algo bueno nazca de una situación tan oscura? ¿Y puede la gracia florecer entre las grietas del error humano? La respuesta es sí, porque Dios no trabaja únicamente con lo puro, lo perfecto o lo impecable. Dios es el único capaz de escribir líneas rectas con renglones torcidos, de transformar el fruto de la confusión en parte de su redención. En Romanos 8, versículo 28 dice, «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito. Porque del pueblo de Moab nacería una mujer noble, fiel y valiente llamada Ruth, la cual dejaría su tierra por amor, se postraría a los pies de un Redentor llamado Boz, y entraría en el linaje del rey David. Y de David vendría Jesús, el Hijo de Dios». Entonces, la historia de Lot y sus hijas no termina en la cueva, termina en la cruz. La pregunta final de este capítulo es, ¿estamos dispuestos a creer que Dios puede usar incluso los errores de otros para escribir su historia? Teniendo la respuesta que, si aprendemos a ver más allá de las circunstancias, más allá del juicio humano y más allá del pasado, Dios no necesita escenarios perfectos para cumplir su propósito. Él solo necesita corazones dispuestos a creer en la redención. En 1 Corintios 1, versículo 28 dice, «Dios eligió lo despreciado por el mundo,
lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. La reflexión final de esta historia, a la cual llamaremos cuando la cueva del miedo se convierte en cuna del destino. No hay lugar tan oscuro que la gracia no pueda visitar. No hay historia tan distorsionada que el propósito de Dios no pueda redibujar. Lot no sabía que aquella cueva fría, escondida, llena de decisiones confusas, sería también la puerta silenciosa a una línea ancestral que tocaría el trono del Rey de Reyes. Porque Dios no se detiene ante los escombros, no se intimida por los errores, no anula un plan eterno por una falla humana. Cuando Dios ve una grieta, planta una semilla. Cuando encuentra un error, escribe una promesa encima. Cuando el hombre se encierra, Dios construye desde adentro. La historia de Lot y sus hijas no es una postal para decorar altares. Es un espejo que nos recuerda que todos llevamos dentro una cueva. Esa zona donde escondemos decisiones que no queremos contar. Ese rincón donde el miedo toma la voz del juicio. Ese refugio donde la desesperación se disfraza de lógica. Pero aún allí, Dios puede escribir destino. Dios puede sembrar legado. Dios puede hacer que una mujer moabita, llamada Ruth, camine un día en Belén y de sus pasos nazca el linaje del Mesías. Esta no es una historia de escándalo, es una historia de advertencia, diciendo, cuidado con decidir desde el miedo. Es una historia de redención, cuando Dios puede usar hasta el polvo del error para crear oro profético. Y es una historia de futuro, cuando el cielo no necesita una historia perfecta para cumplir su plan eterno, sino que solo necesita corazones dispuestos a creer que aún hay más por escribir. Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.